¿Usted me puede ayudar un poco rápido buscándolo? ¿Ya lo tiene? Es una bendición, hermanos, el poder estar en estos cultos de oración. Quisiéramos que todos los hermanos se interesen en la oración, ya que la iglesia en sí necesita que cada miembro se comprometa con Dios a buscar su rostro, a estar en su presencia. Cada mañana es importante acercarnos a la presencia de Dios. Gloria a Dios. El verso 1 en adelante dice: sucedió que cuando Samuel era ya anciano, designó a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito era Joel y el nombre del segundo era Abías. Ellos eran jueces de Beerseba, pero sus hijos no anduvieron en sus caminos, sino que se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando el soborno y pervirtiendo la justicia. Entonces se reunieron todos los ancianos de los hijos de Israel y acudieron a Samuel hasta Ramá y le dijeron: he aquí que tú ya has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues designa sobre nosotros un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Oremos. Dios, gracias por la lectura de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor amado. Enséñanos, por favor. Estamos acá porque queremos aprender, queremos conocer un poco más, Señor, de tu palabra, de tu voluntad, de tus deseos para con nosotros. Favor que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Encontramos un tema muy precioso, ¿verdad? Ahí dice: ¿el pueblo pide qué? Rey. El pueblo pide rey. Aparentemente nosotros hoy, cuando hablamos de los reyes, vemos a Israel gobernado por reyes. Podríamos pensar que esa era la voluntad de Dios, que Dios siempre quiso que su pueblo sea gobernado por reyes. Pero, y vemos aquí a este pueblo, al ver que los hijos del hombre que Dios había puesto era un juez y era profeta, Samuel. Dios lo había puesto, los hijos se habían corrompido, el juez estaba ya viejo y era un anciano. Entonces el pueblo pensó que ya Dios no lo podía usar porque tenía cierta edad este hombre, y tomaron como excusa la desobediencia de sus hijos, ¿verdad? Por eso que uno como pastor siempre está cuidando el comportamiento de los hijos, siempre está exhortando, siempre está llamando la atención, porque la mirada del pueblo siempre está puesta en el pastor y en la familia pastoral. El pueblo siempre busca una excusa para poder hacer lo que ellos quieren, para que no les llamen la atención cuando algo no está funcionando bien. Por eso, pastores, yo les recomiendo que ustedes traten al máximo de cuidar el comportamiento de sus hijos en lo público. Alabado sea el Señor. Entonces se reúnen los ancianos. Se reúnen los ancianos, las cabezas, digamos así, y van donde está Samuel, y le dice: mira, tus hijos hacen de aquí, hacen de allá, están haciendo cosas malas, y tú ya estás viejo. En otras palabras, le están diciendo: tú ya no sirves para gobernar, para guiarnos. Así que danos un rey, como tienen las demás naciones. Querían ellos tener una copia del mundo. Digan conmigo: una copia del mundo. ¿Y sabe qué? Dice que pero el asunto no le pareció bien a Samuel cuando le dijeron eso. No le pareció bien a Samuel esto. Porque Samuel sabía que ellos estaban
siendo gobernados por Dios. Dios era su rey, Samuel era su juez y su profeta, pero Dios era el rey de Israel. Entonces a Samuel no le pareció bien lo que ellos pidieron, pero Dios le dijo a Samuel: presta atención a la voz del pueblo en todo lo que te diga, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Y dice: dale, es un rey. Parece que Dios está de acuerdo, ¿no? Dale, es un rey. Hay dos voluntades en las que vive el hombre: la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Y aquí estaba funcionando la voluntad permisiva de Dios. Ellos querían, el pueblo quería. Entonces Dios le dice: haz lo que ellos te dicen. Te piden un rey, dales un rey, pero enséñale todo lo que ellos van a padecer, cómo van a ser oprimidos, cómo sus hijas van a tener que ir a estar con los reyes. Dile todo lo que va a pasar, porque ellos han cambiado el orden que yo dejé establecido para guiar a mi pueblo. Porque Dios dejó establecido que haya un juez y que sea guiado el pueblo por medio de ese juez. O sea, había un gobierno teocrático. Dios gobernando a su pueblo por medio de este hombre. Pero el pueblo se unió. Como las naciones tenían un gobierno democrático, que por la mayoría de votos se elegían a los líderes, así como estamos viendo hoy en las naciones, que por mayoría de votos se eligen a sus gobernantes, así. Entonces el pueblo no quería un gobierno teocrático, no quería donde Dios tenía el control, no querían eso. Ellos querían tener el control, y por eso se reunieron. Eso se llama democracia. Y la gente dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero eso es mentira. La voz del pueblo siempre será la voz del pueblo, y la voz de Dios siempre será la voz de Dios. Y dijo: ponle un rey como ellos te piden, pero diles que no te han desechado a ti, sino a mí, para que no sea rey sobre ellos. Es lo que ha pasado hoy con la iglesia. La iglesia cristiana, la iglesia del nombre, hizo su sistema de gobierno. Y usted ve el sistema de gobierno. Tiene un presidente como cabeza, tiene un vicepresidente, tienen vocales, tienen muchas personas que son los que están gobernando. Tienen una pirámide de gobierno y para guiar al pueblo de Dios. Tanto es que ellos son los que controlan, los que manipulan todo, que Dios no tiene autoridad en el pueblo, porque el pueblo oye más a la voz de sus líderes que a la voz del eterno Creador. Dios dejó establecido un gobierno para la iglesia. Dios no dejó a la iglesia que se elijan a sus líderes, a los que van a ministrar por medio de votación, por medio de elección, por democracia. Dios es el que elige a sus gobernantes. Dios elige al que va a dirigir en el ministerio. Dios elige a los pastores, Dios elige a los evangelistas, Dios elige a los maestros, Dios elige a los profetas, Dios elige a los apóstoles. Oiga, el gobierno de Dios para la iglesia no es el gobierno del mundo. La iglesia no debe tener una copia del mundo para guiar a la iglesia. No tiene por qué estar buscando copias, ¿verdad? Imitando al mundo. El mundo y sus deseos pasan. La iglesia vive tan confundida, vive problemada por la economía, los robos y las estafas dentro de la iglesia. Siempre están votando a un pastor, a otro
pastor, hay mucha corrupción porque no fueron elegidos por Dios para que ejerzan ciertos cargos dentro de la organización, sino que los amigos de aquellos candidatos le dan el voto porque esperan sacar algo bueno de aquellas personas cuando ya estén en el liderazgo. Y es por eso que lo que no es de Dios, pues no va a funcionar correctamente. Dios dejó establecido Efesios 4:11. Si usted es tan amable de buscar Efesios 4:11, y encontramos el modelo de gobierno que Dios dejó establecido para su iglesia. En una ocasión le dijeron al Señor: Señor, permite que cuando tú vengas en tu reino, mis hijos, uno se sienta a tu izquierda y el otro se siente a tu derecha. Le están hablando de gobierno, de autoridad, porque Jesús es la cabeza, ellos querían estar a la derecha y a la izquierda. El Señor le dice: entre las naciones se enseñorean entre sí, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros tiene que ser vuestro servidor. Dios no dejó establecido un gobierno de grandeza, sino un gobierno divino para poder guiar a su iglesia hasta la perfección. Efesios 4:11. Y él mismo no dice el pueblo mismo, dice y él mismo constituyó. ¿Se está refiriendo a quién? Al Señor Jesús. Y eso lo podemos ver un poquito más atrás, el verso 9. Pero esto de que ascendió, ¿qué significa? Sino que también había descendido primeramente a las regiones más profundas de la tierra. Aquel que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Está hablando de Jesús. Y ahí dice: y él mismo constituyó a unos que apóstoles, no dice presidentes, ¿verdad? A unos apóstoles, no dice presidente, repito. A otros profetas, no dice vicepresidente. A otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Miren, Dios mismo constituyó, estableció, levantó su cuerpo directivo. Dice que constituyó apóstoles, constituyó profetas, evangelistas, pastores y maestros. El propósito de Dios constituir a estos 5 ministerios para que dirijan a la iglesia, para que controlen, para que guíen a la iglesia, está más adelante. Y dice así: para la madurez, dice en esta versión, de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos seamos uno en la fe y conforme al conocimiento del Hijo de Dios, y un varón maduro según la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y para que no seamos niños que fluctúan fácilmente, llevados por todo viento de falsas doctrinas de hombres, que mediante sus artimañas traman llevar al extravío, sino que seamos genuinos en nuestro amor, para que crezcamos en todo por medio de Cristo, que es la cabeza. Pero léalo, Pastor Jerónimo, del verso 12 en adelante, en la Reina Valera que usted tiene. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de las estaturas de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera que todo viento de doctrina. Hasta ahí nomás. Miren, dice el verso 12, repítalo. A fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos.
El propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Acá dice llevarlos a la madurez. El gobierno democrático, el gobierno del mundo no ha logrado con los años que tiene metido en la iglesia, no ha logrado llevar a la madurez a la iglesia, no ha podido llevar a la perfección al pueblo del Señor, no ha podido. Más bien la iglesia vive más cerrada, más confundida, mezclada con tantos tipos de doctrinas que están entrando en las iglesias, no solo en las iglesias trinitarias, no solo en las iglesias dualistas, también en las iglesias apostólicas, las iglesias del nombre, las iglesias pentecostales. Están entrando todo tipo de doctrina y por eso es que hay tanta confusión, porque cada hombre tiene un pensamiento, tiene una idea y sus ideas la están metiendo como doctrina, como fundamento doctrinal dentro de la iglesia. Pero Dios tiene lo suyo y las ideas de los hombres siempre nos llevarán al desastre, a la caída, pero lo que Dios ha establecido siempre es lo correcto. Digan lo que digan los hombres, digan lo que digan las organizaciones, Dios dejó establecido este sistema de gobierno de su iglesia. Denle una ofrenda de aplauso al Señor. Hoy nos toca luchar muy fuerte a nosotros contra todos estos gigantes, contra todos estos gigantes denominacionales con este tipo de gobierno. Respetamos a los hombres y mujeres que están dentro de estos sistemas, de estas organizaciones. Hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios ahí. Pero deben ser conscientes que no tenemos la autoridad nosotros, ni ellos, ni ustedes, para cambiar el orden que Dios ha dejado establecido. Puede ser que a usted le haya parecido muy bien tener esa pirámide de gobierno dentro de la iglesia, tener esa estructura de gobierno dentro de la iglesia. Puede ser que suene muy hermoso, pero lo hermoso no quiere decir aprobación de Dios. Dios ha dejado establecido ese sistema de gobierno, el gobierno democrático. Dios no dejó eso. Dios dejó establecido el sistema teocrático. Dios gobernando a su iglesia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Así que hermano, aquí no aceptamos el gobierno democrático. Cuando un hombre se levanta, es verdad que se lo está vigilando, supervisando y ver si es Dios quien lo ha levantado. Y cuando Dios lo levanta, hay que obedecer. Esa persona va a dar los frutos de un hombre llamado al ministerio. ¿Sí entienden lo que digo? Si Dios le ha llamado, pues los frutos van a manifestarse en esa persona y se los va a enviar al ministerio, al área que Dios lo ha estado llamando para enviarlo. Ahora, Dios dejó establecido, diga conmigo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y esos ministerios no los da la organización. Métaselo bien dentro. Ese ministerio no se lo doy yo como líder. Ese ministerio no se lo da el pastor Jerónimo como líder. Ese ministerio, ninguno de esos ministerios se los puede dar. No lo dan la organización, no lo dan los líderes, no lo van a obtener porque mucho busca de Dios. Son ministerios que Dios le da a la persona. Si Dios te llamó para que seas un apóstol, tú vas a ser un apóstol, cueste lo que te cueste, le guste a la gente o no le guste. Si Dios te llamó para que seas un profeta, vas a ser la boca de Dios, aunque el diablo brinque, aunque el diablo se revuelque, aunque el diablo diga lo que diga, tú serás la boca de Dios como profeta. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta mañana? Sí. Dios te llamó para que seas un evangelista. Dios soltó sobre ti ese ministerio
Y aunque pongan evangelistas nombrados en la organización, no van a tener el éxito que tú tienes. Porque una cosa es poner un evangelista porque el hombre cree que es un evangelista, y otra cosa es levantar a un evangelista que Dios lo ha llamado. Es mejor que te levantes como Dios te quiere levantar, y no que una organización te levante como Dios no quiere que tú te levantes. Si eres un pastor, pues tú vas a funcionar en esta área. Solamente tienes que estar enamorado de Dios. Solamente tienes que estar dispuesto a hacer lo que Dios te mande hacer. Si eres un maestro, pues no importa lo que digan los demás. Eres un maestro y vas a aprender a trazar bien la palabra para poder enseñar a los demás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Sí, hermanos, no tomemos las copias del mundo. Pastores, no estemos buscando tener un gobierno dentro de la iglesia como lo tiene la gente del mundo. Cuando haya que nombrar diáconos, ustedes, pastores, no estén buscando la aprobación del pueblo. ¿Por qué? Porque si usted busca la aprobación del pueblo, el mismo pueblo que usted, que aprueban a esos diáconos, ese mismo pueblo, si los diáconos no están de acuerdo, son los que van a querer que se vayan abajo. Sobre usted está la unción de Dios. Estén orando, estén ayunando, estén clamando a Dios, y que Dios le dirija para elegir a los líderes de la iglesia local. Amén. Y para levantar y elegir a los líderes a nivel nacional. Dios se encarga, Dios revela. Alguien cree que Dios ya se murió, creen que Dios ya no sigue hablando, cree que Dios no puede decir: mira, yo elegí a esa persona, capacítalo, ayúdalo, yo escogí a ese hombre, yo escogí a esa mujer, ponlo en tal área. La gente cree que Dios se ha muerto. Dios no se ha muerto, Él todavía vive, Él sigue hablando, Él sigue revelando. Lo que pasa es que el sistema de gobierno de la iglesia ha dejado a un lado a Dios. Amén. Y ya no quieren oír la voz de Dios. Los líderes no les importa lo que Dios diga. A los líderes lo que les importa es el dinero, el beneficio que obtienen mientras ellos estén como cabeza de su organización. Pero un día eso se acabará. Hemos podido ver a los grandes líderes que un día se levantaron, que tomaron control de la iglesia, que esclavizaron a la iglesia, que dejaron a Dios a un lado. Lo hemos podido ver caer. Amén. Han caído muchos porque se han puesto ellos o el pueblo los ha puesto. Usted no saque a Dios, jamás lo saque del lugar donde Él debe estar. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que gobierna la iglesia. Y Él ha puesto a sus 5 ministerios para que estén trabajando juntamente con Él. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Diga conmigo: Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que no es el presidente, ¿verdad? No es el presidente de la organización la cabeza. No es la junta administrativa la cabeza. Qué pena da que Dios le diga a un pastor: quiero que hagas un evento, y el pastor tenga que decir: no, yo voy a hablar a la junta administrativa. La junta le dice: no puedes tenerlo, y aunque Dios le está diciendo que debe hacerlo, no lo hace. Qué pena. Hay gente que se preocupa de agradar más a los hombres que a Dios. Quiero decir con esto, hermano, no estoy aprobando el desorden, no estoy aprobando la desobediencia, porque es bueno que el ministro aprenda a sujetarse a sus líderes, a sus autoridades, pero también no estoy de acuerdo que el hombre adore más a los hombres que a Dios. A quien tiene que adorar es a Dios. Si Dios le dice: quiero que hagas un evento, vaya y comunique lo que va a hacer. Y si no choca con el evento nacional de la iglesia, entonces hágalo en esa fecha. Solamente usted comunique, usted
dejándose dirigir por el poder del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Sí, hermano. Dios es un Dios que hace las cosas a la perfección. Él las hace bien. Así que, amados hermanos, derribemos esos altares que han estado edificados en la iglesia. Ese altar de señorismo. No se crea grande, no se crea mejor, no se crea el gigante. Ponga a Dios por delante en todo lo que usted haga. Y la iglesia donde usted ministra va a crecer. Pónganse de pie y demos gracias al Rey Eterno. Mi amado Salvador, agradecemos hoy por habernos ayudado. Señor, gracias por la revelación de tu palabra. Oh Dios amado, entendemos que no es bueno quitarte a ti de en medio. Es bueno que usted siga en el lugar donde usted debe estar, en el lugar que le pertenece, como cabeza, como Señor de la iglesia, Señor, y como Señor de nuestra vida. Toma control, Señor, de todo. Dios mío, revélanos tu palabra cada día, enséñanos cada día a hacer tu voluntad, Señor amado. Que la iglesia se gobierne solamente por el gobierno tuyo. No queremos gobiernos de hombres, sino gobierno divino. Es verdad que usted usa a hombres, mi amado Dios, pero siempre usted es el que toma control de esos hombres. Dios mío, gracias te damos por esta mañana, por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.